es qué es la cirugía bariátrica, de qué se trata y cuáles son los tipos de abordajes o procedimientos más comunes que normalmente se están realizando y que por supuesto pueden ser factibles. Ya vamos a discutir lo que si un paciente es candidato o no, pero cuáles son los tipos de procedimiento y qué es la cirugía bariátrica propiamente dicha. Ya, bueno, lo primero que debemos de decir es que hay que ver la cirugía bariátrica como una opción más en todo el arsenal que tenemos para tratar la obesidad. Sobre todo esta obesidad que es intratable y estas personas que han pasado por mucho para poder lograr un peso saludable sin lograr estos resultados. La cirugía consiste en cambios a nivel del sistema digestivo que nos van a generar cambios quirúrgicos, que nos van a generar dos cosas principalmente. Primero, una disminución en la porción de los alimentos que podemos ingerir y otra en la capacidad de absorber esos alimentos que estamos ingiriendo. ¿Okay? En cuanto a los tipos de cirugía, existen cirugías que solamente se dedican, como te digo, a disminuir el tamaño de las porciones, ¿okay? Es decir, se enfocan solamente en el tamaño gástrico, y otras mixtas que aparte de enfocarse en el tamaño gástrico, vamos a hacer bypass con el intestino, ¿okay? Para que ese alimento llegue prontamente más en la parte distal, en la parte final del intestino, y así saltar cierto grado de absorción. Y esto va a generar que la cantidad de calorías al día sea poca, y el cuerpo tenga que buscar energía interna, que es la grasa, la que almacenamos, para poder hacer todas sus funciones, y comienza a degradarse de manera paulatina, y es cuando el paciente comienza a tener una pérdida de peso. Significa que hablas de dos procedimientos globales, a pesar de que hay muchísimos que no son quirúrgicos y que están en boga también, pero los dos más, quizás más principales, más usados, inclusive lo que tú más practicas es la manga gástrica y el bypass gástrico, es decir, poniendo los dos ejemplos para que sean nombres comunes probablemente para las personas que nos ven en casa, ¿cierto? Sí, exactamente. A pesar de que hay muchas técnicas descritas, las más usadas, yo diría por sus resultados y pocos efectos adversos, ¿ok? Viene siendo la manga gástrica, que es esta que se enfoca solamente en la disminución de la capacidad del estómago, y el bypass gástrico que combina esa disminución del tamaño del estómago con una mala absorción intestinal, con un bypass intestinal directamente al estómago. ¿Qué paciente es candidato, y yo quiero detenerme en esto por el tema de la composición corporal y la configuración de peso corporal, pero qué paciente es candidato en reglas generales y cuál es el indicador más usado por los cirujanos para saber que el paciente es candidato desde el punto de vista de su estado nutricional? Hay algunas otras cosas como son las comorbilidades y son las enfermedades asociadas a la obesidad que también te hacen candidato a la cirugía, pero desde el punto de vista del estado nutricional, ¿cuál es el indicador más usado y cuál es la importancia de esa indicación para ese diagnóstico nutricional presuntivo que te hace candidato a la cirugía? Ya, bueno, el que más hemos usado ha sido el índice de masa corporal, ¿okay? Ese es el más ampliamente usado, sin embargo no es el único indicador que utilizamos para que un paciente pueda ser candidato a una cirugía. Yo creo que todo paciente que ya comience con obesidad es potencialmente candidato. Claro, a medida que esa obesidad va siendo mayor, va siendo más severa, más criterio tiene para ser incluido en un proceso de esto. Sin embargo, tenemos pacientes con una obesidad, vamos a decir, leve o moderada, pero con comorbilidades, como estás diciendo. Y son pacientes que son candidatos, muy buenos candidatos para este tipo de procedimientos. ¿Okay? Seguro. Entonces, el índice de masa sí, ciertamente, pero también las enfermedades asociadas. ¿Qué ha hecho esta persona para lograr un peso saludable? ¿Okay? Eso es otra de las cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta. Y por supuesto, cuáles son las expectativas de cada paciente. ¿Okay? Yo creo que en conjunto de todo esto no podemos centrarnos solamente en un índice de masa como anteriormente se hacía. Yo creo que el beneficio de estos procedimientos va para muchos grupos de pacientes. Eso sí, eligiendo el más adecuado para cierto tipo de procedimiento. No todos los pacientes pueden ser candidatos para una sola cirugía. Correcto. Las expectativas del cambio del peso corporal, sabiendo que el índice de masa corporal no es el mejor indicador de todos y que nosotros nos basamos en nuestra consulta en estimar en ese progreso de descenso corporal, su evolución de grasa, su evolución de músculo, que al final consiga un peso saludable o de armonía, es decir, que tenga más músculo que grasa, que la pérdida de peso sea evidentemente grasa, a pesar de que va a haber una flacidez quizás en algunas obesidades, sobre todo
todo como la mórbida por un tema de espacio, ocupado por grasa, pero definitivamente siempre intentamos al final de nuestros resultados que el peso se consiga saludable. ¿Cuáles son las expectativas de pérdida de peso y qué se espera en un momento determinado? ¿Cuánto peso puede estimar el paciente perder o cuáles son esas expectativas que se le dan al paciente más allá de que uno determina el peso posible posquirúrgico del mismo? Ya, bueno, con un procedimiento quirúrgico se dice que tiene éxito cuando al 5º año el paciente ha perdido más del 50% de lo que le sobra. ¿Okay? Sin embargo, se espera que al primer año de cirugía el paciente por lo menos pierda el 85% de ese exceso. Es decir, si una persona tiene unos 40 kilos de exceso de peso sobre su peso ideal, por lo menos estimamos que con una cirugía se pierda cerca de unos 35 kilos aproximadamente. Entonces, ese es el cálculo. Por encima de eso... Y así lo vemos. Y así lo vemos y vamos avanzando en razón de esa pérdida de peso que definitivamente es refractaria. Una de las cosas que más les preocupa a las personas antes de operarse, y lo hemos podido ver en nuestra trayectoria, es que cómo voy a poder comer o cómo va a quedar mi tolerancia alimentaria después de la cirugía. Es importante decirles que el tratamiento nutricional postoperatorio consta de 5 fases. Las 5 fases, las 4 primeras son correlativas ascendentes y ese ascenso tiene que ver con una relación de calorías, de volumen, de consistencia, de contenido calórico, que son taxativas el pasar por cada una de ellas, que no podemos saltarlas, pero que definitivamente lo que aseguramos con el manejo nutricional es que tengas una digestibilidad comprobada, que tengas una tolerancia y que al final llegues bajo una medida confortable a llevar una vida placentera, plena, donde puedas comer de todo tipo de cosas sin tener ninguna limitación. Ahora, ¿cuáles son quizás esas complicaciones que normalmente se ven y que quizás son esa reacción refractaria de las personas de decir, oye, no me quiero operar porque me puede pasar esto? Ya, bueno, hoy en día y gracias al avance de toda la tecnología, y de los dispositivos con que trabajamos, el porcentaje de complicaciones de esta cirugía, sobre todo las complicaciones agudas, que vamos a decir son las más importantes que pueden ocurrir, es menos del 1%. Incluso se considera hoy en día que una cirugía bariátrica es tan segura como una extracción de vesícula por laparoscopia o una apendicectomía. ¿Okay? Yo diría que según el tipo de procedimiento, sobre todo en cuanto a complicaciones a largo plazo, las nutricionales, que también no hay que menospreciarlas, pueden verse en cirugías como el bypass gástrico, pero ciertos tipos de bypass gástrico, porque es importante, no todos los bypasses gástricos son iguales. ¿Okay? Hay un tipo de bypass gástrico que es muy agresivo en cuanto a la mala absorción. Y son pacientes que pueden tener problemas nutricionales a largo plazo si no son bien controlados. Si con intolerancias, inclusive con déficit de vitaminas. Normalmente la tolerancia tiene que ver con esa adecuación que yo mencionaba hace un momento de las cantidades de alimentos, inclusive de la consistencia, de la textura. El paciente, siempre y cuando lleve sus tiempos. Hemos demostrado, o quizás hemos comprobado, perdón, que el paciente que tiene éxito es aquel que sigue o tiene su seguimiento nutricional y dietético acorde a sus tiempos de evolución. Es decir, saltarse una línea de otra donde puede comer absolutamente todo. No hay un alimento en específico, no hay una comida, no hay una mezcla de alimento en específico propiamente descrita para la cirugía bariátrica, porque como ya dije antes, se trata de que lleves una vida confortable, donde pases por una dieta líquida alrededor de 1 a 5 días, donde pases por una dieta blanda entre 7 y 14 días, donde pases por 3 o 4 semanas una dieta semisólida diferente. El paciente está tolerando todo. Sin embargo, va a depender, por supuesto, del tipo de cirugía que realices y cómo lo toleres y cómo tengas esta digestibilidad comprobada y todo esto. Sí, sin embargo, hay ciertos denominadores que van en todos los pacientes, que es aprender a comer, aprender a tener un hábito de comer lento, de masticar bien, de que la porción sea pequeña a la hora de comer, ¿okay? Comer sin presión. Sin duda. Comer en un estado de tranquilidad, todas esas cosas también influyen en que el paciente tenga buena tolerancia. Y también la importancia de seguir esas recomendaciones nutricionales es que ese primer mes es clave. Correcto. Para que todo lo que venga a continuación sea una buena tolerancia y el paciente tenga un hábito lo más adaptado posible a su tipo de cirugía. Bueno, definitivamente la cirugía bariátrica es otra opción, como existen, no somos dueños de la verdad, por supuesto, pero la cirugía bariátrica es una opción real, digamos, factible, para resolver sobre todo estados de obesidad que no han podido ser resueltos desde el punto de vista dietético, o cuando el paciente ha intentado hacer muchas otras cosas y no lo ha logrado, la cirugía bariátrica sigue siendo una opción. Gaylor, regálanos tus redes sociales para que, si tienen alguna pregunta acerca de este tema o cualquier otro tema desde el punto de vista quirúrgico, puedan seguirte. Ya. Por Instagram me puede conseguir en @doctorbariátrico, doctor corrido y continuo, no abreviado, y con gusto por ahí podemos atenderles todas las dudas que tengan.
Sígueme en @DomingoPorras en Instagram y Twitter, y por allí también no solamente vamos a hablar de cirugía bariátrica y de algunos otros temas de interés nutricional, aquí en su sección de alimentación y bienestar, consiguiendo la alimentación como una piedra angular para tener una vida saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad.